¿Qué tal, alumnos? Muy buenos días. La verdad es que espero que estén muy bien de salud todos. Les mando un saludo muy afectuoso y bueno, espero que nos veamos pronto para poder hacer nuestras clases como es, ¿no? Presenciales. Eh, bueno, en esta ocasión voy a trabajar con ustedes, bueno, a distancia, cibernéticamente el tema del fascismo. Ustedes disculparán que tenga esta pequeña lámina, pero tengo unos problemas, tengo problemas con el audio en mi computadora, entonces, pues, estoy grabando ahorita con el teléfono celular. Bueno, la idea es que este material nos pueda servir para entender este tema. Anteriormente, ustedes ya leyeron y trabajamos lo que fue la Revolución Rusa que fue, digamos, el símbolo del éxito del Estado socialista, no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Y bueno, el tema que el día de hoy que se supone que tú ya leíste, que es sobre el fascismo, que es algo equivalente a los sistemas totalitaristas. Por ejemplo, nuestro programa nos maneja este tema como nazismo y fascismo. Nazismo, como tú bien sabes, pues es en Alemania y fascismo pues es en Italia. Sin embargo, también, así como te estoy mencionando el modelo soviético, en este sentido también tenemos un modelo de Estado nazi y un modelo de Estado fascista. Entonces, bueno, voy a tratar de explicarte este tema con este mapa conceptual, ¿sí? Que espero que más adelante, si tú quieres copiarlo en tu libreta o si quieres hacer no sé, tomarle fotografía o algo, pues ya, para que tengas evidencia de este material. Entonces, bueno, el fascismo, como tú bien sabes, es una ideología. Como toda ideología, pues se caracteriza por mover las colectividades. Sin embargo, el fascismo, a diferencia de otras ideologías que hemos estudiado, como el liberalismo, como el conservadurismo, tiene dos características súper importantes. Primero es que son los fascistas, o el fascismo es un nacionalismo súper exacerbado. Cuando yo digo un nacionalismo súper exacerbado, me refiero a que antes de tu vida está la nación, ¿no? Y esta ideología definitivamente se concentró en las masas, ¿no? Entonces, vuelvo al punto del nacionalismo sumamente exacerbado, puesto que la nación por encima de todo, o sea, es como si la nación tomara el papel de Dios, ¿no? Muy bien, esta ideología se va a expandir por toda Europa después de la Primera Guerra Mundial. Aquí debes de recordar un poco tus clases de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes están totalmente heridos en su orgullo, ¿no? El caso de los italianos tienen una economía devastada prácticamente. Estamos hablando que la Primera Guerra Mundial se desarrolla entre 1914 y concluye entre 1918 y 1919. Bueno, digamos que en 1918, pero no va a ser sino hasta 1919 cuando ya es legal con la firma del Tratado de Versalles. El resultado es que eh, muchos hombres en Europa estaban, vamos a decir, discapacitados, ¿no? Había habido muchísimas pérdidas en la industria, en el campo, todo está paralizado. Vemos que incluso la mujer tiene que salir ahora sí al trabajo, ¿no? A cumplir ahora sí que lo que hacía el marido, lo que hacía el hermano, lo que hacía el padre, esos trabajos que hacían los hombres, pues los llegan a realizar ahora las mujeres. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, hay algo que los historiadores reconocen así como una crisis de las democracias. ¿Por qué? Porque finalmente las democracias se convirtieron en inútiles frente a esta gran guerra, ¿sí? Debido a esto, bueno, quienes empiezan a ganar pasos son los partidos comunistas y los partidos socialistas. Obviamente, tú bien sabes quiénes estaban apoyando esos partidos comunistas y esos partidos socialistas, quién está detrás. O sea, quien está impulsando estos partidos, pues obviamente es la Unión Soviética. Entonces, van ganando poco a poco paso estos partidos comunistas y socialistas. Estallan huelgas en toda, bueno, principalmente Europa Central, huelgas, movimientos obreros,
movimientos anarquistas muy, muy destacados, por ejemplo, en el caso de España. Y pues bueno, esta era la situación de después de la Primera Guerra Mundial. Esta situación va a traer consigo pues que se empiezan a expandir, digamos, dos posturas ideológicas o dos, incluso podríamos decirlo así, ¿no? Dos proyectos políticos. Por un lado están los proyectos comunistas, partidos comunistas, y por otro lado están los partidos fascistas, ¿no? El modelo del fascismo europeo, como tú puedes observar en esta parte del esquema, pues el modelo es el fascismo italiano, impulsado por Benito Mussolini. Aquí yo te invitaría un poco a que revises la biografía de este señor. A mí me parece súper interesante porque originalmente era un periodista de izquierda, era sindicalista, y de repente en 1922, cuando él se abandera como fascista, de hecho él es, digamos, el creador del fascismo, pues es todo lo contrario, ¿no? Es una forma de reaccionar en contra de los movimientos socialistas, obreros, de huelga, ¿no? Vamos a decir, en Italia. Entonces el modelo, volviendo al modelo italiano o modelo fascista italiano, que es del que se parte de ahí, digamos, el fascismo, principalmente el alemán. Nosotros vemos que el fascismo italiano se va a enfocar en dos ramas de la economía. Una es principalmente la economía de la producción de armamento y la otra son las obras públicas. Ajá. Y van a utilizar un grupo de, vamos a decir, de personas, que son las famosas camisas negras. ¿Qué función tenían los camisas negras en Italia en 1922? Principalmente llegaban a las fábricas, rompían huelgas, no sé, o sea, asesinaban, ¿no? Destruían movimientos obreros, o sea, súper reaccionarios, ¿no? Entonces se les llamaba así porque al momento en que ellos, digamos, hacían este tipo de cosas, pues se ponían unas camisas negras, pero además eran como súper teatrales, dice nuestro libro, ¿no? Muy bien, entonces ese es el modelo fascista del cual se va a partir, que es el modelo fascista italiano, sin duda alguna, y también nosotros vemos el culto a la persona en Benito Mussolini. Él se hacía llamar, recordemos, el duce. Duce significa caudillo, ajá, porque él obviamente se considera un caudillo de la Revolución Italiana, de la Primera Guerra Mundial, etc. Y no solamente eso, sino también toda la propaganda, etcétera, ¿no? Y otra característica importante del fascismo italiano que también nosotros vamos a encontrar en los demás países que abajo se mencionan, es que va a ser la burguesía de estos países europeos, la burguesía a la que no le conviene que surjan o que tomen fuerza los partidos comunistas o que los obreros se organicen en soviets. O sea, imagínense un soviet italiano, un soviet español, pues no. Entonces son los partidos burgueses los que, la burguesía en realidad, los que van a financiar a estos fascistas, ¿no? Nada más que una característica importante en Italia, de hecho Mussolini no se mete con la iglesia, una característica muy importante es que la iglesia va a financiar también y va a apoyar a este partido fascista, partido Mussolini, ¿sí? Bueno, bueno, como nosotros vemos ya aquí en la parte baja, se va a llamar el Partido Nacional Fascista, quien toma mayor fuerza en 1936. Obviamente, desde 1933, desde que los nazis triunfan, pues obviamente los alemanes apoyan a los italianos, a los fascistas italianos, pero como menciona nuestro libro, no va a ser sino hasta 1936, cuando se forma el eje Berlín-Roma-Tokio, cuando el Partido Nacional Fascista empieza a tomar, digamos, fuerza, potencia. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque la clave del fascismo italiano está en la producción de armamento y las obras públicas, ¿no? Entonces ahí es donde empleaba justamente a estos obreros. Y bueno, entonces en esta estructura del fascismo italiano, que vemos que va permeando desde, como ven en este esquema, desde el principio hasta el final, nosotros observamos cómo es la iglesia, cómo la iglesia juega un papel importante, digamos, en el apoyo también de este partido.
Muy bien, finalmente vemos que en 1936 Mussolini, digamos, hace que el rey Víctor Manuel III le entregue el poder y a partir de entonces, no, perdón, es 1922 más o menos. A partir de entonces, pues vemos que ya el fascismo está en Italia. La persecución, la eliminación de los enemigos políticos, etcétera, ¿sí? Pero sobre todo el uso de estos fascistas, que eran los rompehuelgas, que son los rompehuelgas, que son, digamos, el instrumento más importante del fascismo italiano, ¿no? Este ciudadano que aparenta ser políticamente correcto, pero que el fascismo lo utilizaba como un golpeador, ¿no? Y bueno, vamos ahora al caso de Alemania, que está aquí, bueno, frente a mí es del lado izquierdo. Aquí tenemos el caso de Alemania. En el caso de Alemania, pues vamos a ver, también se inspira en el fascismo italiano, pero sin embargo lo que van a hacer los alemanes es todo de una ingeniería de las ideas fascistas, es decir, las van a estructurar de manera tal, tanto política como técnicamente hablando, porque acuérdense que lo político es ideológico, pero también lo técnico también es ideológico, y entonces vamos a ver que Adolf Hitler utiliza toda una maquinaria ideológica, ¿sí? Donde pues, obviamente lo que exalta, obviamente es el nacionalismo exacerbado, el racismo, el antisemitismo y también, por supuesto, que vamos a decir, la persecución de los enemigos políticos comunistas y vamos a decir también, el poder del Estado, ¿no? Por sobre toda la estructura de este país. O sea, vuelvo a lo mismo, una economía basada en la guerra, en la producción del armamento y también en las obras públicas. Entonces, un poco retomando el desarrollo de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial se establece la República Alemana en 1919. Entre 1930 y 1932 vemos que el partido nazi, vuelvo a lo mismo, es financiado por la burguesía alemana. Finalmente, en 1933, Hitler es designado como el Kaiser alemán y estando ya en el poder, se basa en el fascismo de Mussolini, sin embargo, también va a tomar a otros filósofos como Joseph Goebbels, que sobre la superioridad racial, Johann Fischer y el mismo Wagner, ¿no? Este gran compositor alemán que exalta el nacionalismo alemán, ¿no? También vemos que ya desde 1933, el ascenso del fascismo en Alemania, Hitler se obsesiona por conquistar el espacio vital, establece una dictadura total, elimina los partidos, elimina los sindicatos, persigue a los opositores socialistas y vemos que una de las digamos, de la historia de Alemania que nos duele a todo el mundo, pues es el establecimiento de los campos de concentración. Entonces, obviamente aquí estamos viendo como la parte más técnica, ideológica. Definitivamente aquí yo te invito a que revises la biografía de Adolf Hitler y también el impacto que tuvo en Alemania. O sea, Adolf Hitler no aparece en la Segunda Guerra Mundial, sino Adolf Hitler ya viene desde antes, ¿no? Viene haciendo carrera política, viene remontando, viene gestionando, hasta que finalmente convence a la burguesía en esta coyuntura donde la Unión Soviética está apoyando a los países europeos y vemos que triunfa, ¿no? Entonces lo que hace Adolf Hitler junto con todos digamos, su gente, lo que hace es la ingeniería, o sea, tenía gente que incluso se dedicaba a diseñar los campos de concentración con finalidades de producción muy específicas que se dedican a crear armamento de primera calidad, perdón, de primera clase, etc.
Entonces, la política económica alemana, también ya con los nazis, se va a orientar a hacer de Alemania, digamos, un país que se recupera de la Primera Guerra Mundial, resentido por el Tratado de Versalles, sí, pero que no solamente eso, sino que se está perfilando como una potencia independiente que se basa en una producción industrial, o sea, era un monstruo económico, ¿no? Tan es así que tenía negocios hasta con Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos nunca se metió con ellos. Bueno, pues hasta aquí el caso de Alemania y de ahí nos vamos al caso español. El caso español es uno de los casos que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención porque el panorama es el siguiente. Ya a principios del siglo XX, España había unas regiones que estaban mucho más industrializadas que otras, ¿no? Aunque bueno, nuestro libro empieza diciendo que había un gran rezago económico y agrícola, una gran influencia por parte de la iglesia y el ejército, pero sin embargo, ya a principios del siglo XX, España, hagan de cuenta que había regiones muy industrializadas, estamos aquí, hagan cuenta que ya, pero no solamente estaban industrializadas, sino que estaban verdaderamente organizadas. Los obreros estaban ya organizados en sindicatos, algunas regiones ya estaban controladas por gobiernos anarquistas, etcétera, ¿sí? Bueno, para ese entonces, pues obviamente gobierna un rey, pero sin embargo en 1923, Primo de Verdad hace un golpe de estado, establece una dictadura militar. Esta dictadura militar para 1923 pues toma como modelo obviamente el fascismo italiano, ¿sí? Sin embargo, en 1931, por una revolución, se proclama la República Española, se hace la separación, incluso toman como modelo a nuestro país, a México, para hacer la separación Iglesia y Estado, se establece el sufragio universal y, sin embargo, este gobierno no pudo con la reforma agraria. Más adelante, en 1933, José Antonio Primo de Rivera, obviamente descendiente de Primo de Verdad, funda el Partido de la Falange Española, los falangistas que nosotros podemos observar aquí en 1936. Vamos a mover un poco la computadora. Y con el partido falangista principalmente tiene el apoyo de los nazis, ¿no? O sea, cuando uno revisa las cifras son, por ejemplo, en 1933 los nazis envían 30 aviones, ¿no? 30 prototipos de aviones, no sé, de tal cantidad de rifles de alto impacto. O sea, estamos hablando de que los nazis sí apoyaron abiertamente a los falangistas, ¿no? Y no era solamente decir, ay, sí te apoyo, ¿no? Sino que hay un tráfico muy importante de armamento y de combustibles. Como tú bien sabes, España no tiene como tal, eh, ¿cómo se dice esto? Pues no tiene yacimientos petroleros, entonces pues quien le estaba mandando todo el combustible y quien estaba apoyando eran en este caso los nazis. Para este entonces, ya para 1936, ya cuando el partido falangista tiene alcance, poderes, cuando Francisco Franco ya se encuentra, digamos, triunfante. Este dictador español hace el pacto con los nazis, viene toda esta apoyo militar, y este apoyo militar de los falangistas o de los, vamos a llamarlos así, nacionalistas de ultraderecha, porque los falangistas, la gente de Franco, nacionalistas ultraderechos, este apoyo militar lo van a utilizar justamente para pelearse contra los anarquistas, por ejemplo, de Andalucía, y los grupos que ya se abanderaban como los republicanos, los republicanos no eran otra cosa más que facciones políticas que en algún momento entre 1919 y 1936 sí llegaron a ocupar, digamos, o a ganar, digamos, puestos políticos importantes. Sin embargo, ya para 1936 y más adelante, pues son perseguidos y son eliminados.
Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de los republicanos, estaban apoyados como, si tú observas ahí en un esquema que viene en tu libro, estaban apoyados justamente por la Unión Soviética, ¿no? O sea, incluso el comunismo español toma como modelo al comunismo soviético y se apoya en ellos. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, Stalin solamente apoyaba a los españoles pues como de palabra, con algunos agentes y demás, pero no se comparaba, digamos, el apoyo que los nazis estaban dando, ¿sí? Bueno, chicos, pues hasta aquí sería mi intervención con relación al fascismo en Europa. Yo espero que haya quedado un poquito más claro y que complemente la lectura que hiciste la semana pasada. A continuación, después de esta, eh, de esta explicación, de esta clase virtual, si quieres dejarme algún comentario, si quieres hacer algunas preguntas, pues estoy a tu disposición ahí en la plataforma. Sin embargo, bueno, todavía no es la actividad de cierre. Después de este video te voy a pasar un link con un video sobre la trivialidad del mar desde Hannah Arendt, donde tú puedes observar ahí algunos elementos del fascismo, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí me despido. Les agradezco mucho su atención. Les deseo mucha salud. Les mando un abrazo muy afectuoso y espero verlos muy pronto. Gracias.